Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo la reseña de la última novela de la serie de novelas de Amanecer de Fuego, El Rey Silente. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, como ya dije, esta es la última novela de la serie de Amanecer de Fuego, que en su época parecía ser que iba a ser la herejía de Horus de la era Indomitus. Una serie de novelas que nos iban a contar una mega historia de cómo Gilliman y los nuevos marines espaciales Primaris iban a salvar el imperio de la destrucción y el caos. Pero pasaron cosas, y una de esas cosas que pasaron fue la trilogía Dark Imperium, que adelantaba en su línea cronológica a la serie de Amanecer de Fuego. Eso hacía que toda la serie de Amanecer de Fuego, que originalmente iba a ser la historia de cómo Gilliman salvaba el imperio, iba a ser lo más nuevo en el trasfondo, pasó a ser viejo. Amanecer de Fuego pasó a ser una precuela de Dark Imperium. Y Dark Imperium, durante muchísimos años, fue la trilogía de novelas más actualizada del trasfondo de Warhammer 40.000. Ahora, por la línea de tiempo que también aparece en la novela de El Rey Silente, sabemos que lo más nuevo a nivel novelas en el trasfondo es la novela de León Hijo del Bosque. A partir de León Hijo del Bosque, obviamente han salido libros de campaña, han salido códex que han adelantado un poco la historia. Ahora estamos en Nexoparia con Crusade de Nexoparia y la aparición de Bastor ahí. Han salido diferentes códex, en donde por ejemplo está el códex de Ángeles Oscuros, en donde el león pelea con los tiránidos. Así que en códex y en libros de campaña hemos avanzado un poco más allá de León Hijo del Bosque. Pero durante mucho tiempo, lo más nuevo del trasfondo fue la trilogía Dark Imperium. Y esto hacía que toda la historia de Amanecer de Fuego quedara muy atrás. Y esto hizo que a algunas personas les perdiera un poco el interés. Ya no era como, wow, hay que ver sí o sí estas novelas porque estas novelas son lo más nuevo del trasfondo y vamos a ver cómo se desarrolla la historia, y pasó a ser como, bueno, es una precuela de Dark Imperium y ya está. A pesar de eso, la trilogía, la serie de novelas de Amanecer de Fuego nos han dado muy buenas novelas. La anterior novela esta, que es La mano de Abaddon, me pareció a mí excelente. Otras novelas que, bueno, no han estado tan interesantes. Creo que La tumba del mártir, creo que era, no me llamó mucho la atención. Pero hay buenas novelas, novelas regulares, pero acá llegamos a la última novela, la que cierra Amanecer de Fuego. Y creo yo que ha sido un muy buen cierre. Han cerrado alejándose de la historia que teníamos más o menos desarrollándose de fondo a lo largo de toda la serie, que desenlaza en la anterior novela, La mano de Abaddon, donde aparece la Santa Viviente, que era Magda Kesh, que es un personaje recurrente en la serie de novelas. Y acá vamos a una cosa totalmente diferente. Se podría decir que el hilo argumental principal, o que se iba desarrollando poco a poco en Amanecer de Fuego, termina en la anterior novela, y acá tenemos una novela que sirve como cierre a Amanecer de Fuego y conecta con Dark Imperium. En ese sentido, esta novela es fantástica. Cierra de 10 esta unión entre esa trilogía y esta serie de novelas. ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí, ya después de toda esta charla, vamos a lo importante. ¿Qué es lo que pasa en esta última novela de Amanecer de Fuego? Como dije, cambiamos totalmente de eje, ya no estamos peleando contra las fuerzas del caos, sino contra una amenaza terrible, que son los inmortales necrones. Ahora el enemigo son probablemente los xenos más poderosos que existen en la galaxia, y así te lo deja ver la novela.
Hay otras amenazas xenos, como son los tiránidos, y los tiránidos son una amenaza muy grande, pero la novela te lo deja bien claro. Acá hay dos fuerzas que pueden destruir la vida en la galaxia. Una es el Immaterium y otra es el Materium, propiamente dicho. La materia pero sin vida, sin alma, los necrones. Pero vamos a llegar a eso. La novela empieza con una lucha entre la facción más tecnológica del Imperio, que son los Adeptus Mechanicus, y por el otro lado los Necrones. Y en esta batalla entre Necrones y Adeptus Mechanicus, llegamos a Guilliman. Vemos cómo los Necrones barren con el Adeptus Mechanicus. El Adeptus Mechanicus ha asaltado tumbas necronas, se han enfrentado en muchas ocasiones a estas guarniciones necronas en diferentes mundos, y les ha ido relativamente bien durante un tiempo al Adeptus Mechanicus, porque se estaban enfrentando a autómatas sin mente, o quizás, como dicen ahí, alguna forma superior de necrones, pero lograban superar con la fuerza bruta, con el peso del número, a estos autómatas. Como se ve en la novela, podemos ahí ver Castellans reventando necrones. Pero ese tiempo en el que el Adeptus Mechanicus podía atacar mundos tumba y tratar de saquearlos, ha pasado. Ahora ha regresado el Rey Silente, nos lo dice acá un Faeron que aparece en la novela, y el tiempo este en que el Adeptus Mechanicus parecía que, bueno, más o menos podemos hacer lo que queremos, ha terminado. Y los necrones los barren. La unidad necrona, a través de la figura del Rey Silente, hace añicos a las fuerzas del Mechanicus que estaba atacando el Nexoparia. Y ahí es cuando van a pedirle ayuda a Guilliman. Y Guilliman está furioso. El Mechanicus durante muchísimos años le ha mentido al Imperio. Guilliman hace una importantísima reunión, reúne a muchísima gente, a muchísimos líderes del Imperio, y revela la verdad. El Adeptus Mechanicus, durante siglos, han ocultado la realidad de la amenaza necrona. El Imperio ha creído durante mucho tiempo que los necrones tienen cientos de planetas bajo su dominio. Una amenaza importante, pero manejable para el Imperio de la Humanidad. El Mechanicus le ha mentido al Imperio. En su propia ambición de saquear mundos tumba sin decirle nada al Imperio, le ha mentido en la proporción del Imperio Estelar Necrón. Los necrones no controlan cientos de mundos. Controlan cientos de miles de mundos. Por lo que nos muestra esta Magos que revela la verdad a Guilliman y al resto de líderes imperiales, el Imperio Estelar Necrón representa en tamaño un 25% del tamaño del Imperio. Si el Imperio tiene, digamos, como comúnmente se dice, 1 millón de mundos, entonces, más o menos, el Imperio Estelar Necrón, que actualmente está activo, tendría unos 250.000 mundos. Los necrones son una amenaza gigantesca, enorme. Es algo indecible la magnitud del poder de los necrones. Y el Adeptus Mechanicus lo sabía. Y no le dijo nada al Imperio. ¿Por qué? También acá se nos revela. Sigue habiendo facciones dentro del Adeptus Mechanicus que en realidad quieren crear su propio reino independiente del Imperio. Y trataron de reclutar a Belisarius Cawl diciéndole, bueno, toma el control de Marte, convertirte en fabricador general, y con eso vamos a poder renegociar nuestra relación con el Imperio. Cawl le dice, esto es traición, esto va a llevar a la guerra civil, ustedes han cometido errores muy graves, y rechaza esta idea. Pero también
algo importante es que le llevan la noticia a Cole, que ya todos sabemos por la serie de novelas de la Inquisición, de El Inquisidor Erasmus. Ahí se nos revela que el trono dorado está defectuoso, está empezando a fallar, lo que provocaría la muerte del emperador. También se nos dice que el anterior fabricador general está muerto, es otro alto señor de Terra que muere. Este alto señor de Terra, el fabricador general, había hecho tratos con los Drukhari para poder reparar el trono dorado. Al final los Drukhari le estaban tomando el pelo. El inquisidor Erasmus y sus fuerzas detienen todo lo que estaban haciendo y desaparece el fabricador general. Esto hace que ese puesto de alto señor de Terra quede vacante y han elegido a uno nuevo. No se nos revela quién es el nuevo fabricador general, pero Rasquilan, creo que se pronunciaba, ha desaparecido, ya no está más, ya no es alto señor de Terra. Así que un avance interesante de trasfondo, tenemos nuevo alto señor de Terra, nuevo alto señor que representa al Adeptus Mechanicus. Con esta revelación tan enorme, tan terrible, del verdadero poder de los Necrones, Guilliman dice, acá hay que hacer algo. No podemos ignorar a los Necrones porque si los ignoramos, vamos a ser destruidos. ¿Y por qué dice esto Guilliman? Porque los Necrones, y esto también lo explica Belisarius Cole, están creando una matriz anti-empiria. La matriz anti-empiria que están creando los Necrones no solamente va a cerrar la Gran Grieta, y muchos dirían, bueno, va a cerrar la Gran Grieta, excelente, ya no vamos a tener el problema del caos. Y aunque Belisarius Cole dice que en principio uno estaría contento con esto, la realidad es que los seres sintientes en la galaxia están unidos con el Empirio. Y si no tenemos esa conexión, si esa conexión con el Imperio queda completamente cortada, entonces simplemente vamos a morir. Y eso es lo que se conoce como la calma, lo que afecta en el Nexoparia. Y los Necrones están deseando crear eso, un sistema de Nexos Paria que cierren completamente la conexión entre el Immaterium y el Materium, lo que, por un lado, dejaría separado el reino material del inmaterial y el caos perdería, pero haría que todas las formas de vida en la galaxia también se mueran. Sería la materia sin vida. Y obviamente el Imperio no puede permitir que esto ocurra. No se debe permitir que el avance de los Necrones, porque se nos dice, los Necrones están avanzando poco a poco. Ya el sector Nephilim está prácticamente en su control en totalidad. Y por eso deben impedir que sigan extendiendo esta red. Porque si no, será el fin de todas las formas de vida sintientes en la galaxia. Obviamente a los humanos le preocupan los humanos, pero ese sería el destino final. Y acá hay un personaje que me parece que es muy interesante, que es Natace. Natace es el vidente Eldar que viaja junto con Guilliman, que es el representante de Eldrad Ultram en las filas de los ultramarines, como un embajador ante Guilliman. Y este se presenta, tiene una visión, viaja a través del Immaterium, busca descubrir la verdad, ve que todos los caminos que toma Guilliman, al final de esos caminos, conducen al emperador. Guilliman no tiene, digámoslo así, libre albedrío. Guilliman básicamente es igual que todos sus hermanos. Todos sus hermanos traidores están completamente controlados. Su destino está totalmente marcado por la voluntad de su dios patrón. Ya sea Slaanesh, con Fulgrim, Angron con Khorne, etcétera, etcétera. Todos están bajo el control de su dios patrón. Lo mismo pasa con Guilliman. Todos los caminos de Guilliman conducen al emperador. El emperador es la fuerza que cubre a Guilliman. Guilliman es su campeón en el plano material. Eso hace que no importa lo que haga Guilliman, está todo dentro de los caminos que el emperador ha marcado por él.
no tiene libre albedrío. Al final del camino siempre está el emperador. Pero el emperador, a pesar de su estado actual, sigue impidiendo ver cuáles son sus planes finales. El emperador sigue teniendo planes, muchos planes, aparentemente según lo que nos dice Natase. Pero el emperador es tan poderoso que dice que solamente quizás Eldrad Ultram podría ver qué es lo que oculta el emperador a sus visiones, pero que él no puede ver más allá. Pero sí ve que hay dos posibles futuros muy grandes que ocupan casi todos los hilos del destino. Por un lado, casi todos los hilos del destino nos llevan al caos, la galaxia consumida por los poderes ruinosos, el fin de lo material en manos de lo inmaterial. Y por el otro lado, Natase ve un destino completamente contrario. Los otros caminos nos llevan a un dominio de lo material por sobre lo inmaterial, la división completa entre el Materium y el Immaterium. Pero ese dominio sería un dominio solamente de la materia, no de la vida. Los no muertos, los inorgánicos necrones, esos seres de metal sin alma, serían los únicos seres inteligentes que existirían en la galaxia. Todas las demás especies se extinguirían. Ese es el destino cruel que ve Natase. La victoria del Materium sin vida o la victoria del Immaterium sobre lo material. Cualquiera de los dos destinos es horrible y monstruoso, pero todavía ve algunos hilos escapando más allá de esos terribles destinos. Y después de esos pocos hilos, vuelve a crecer una vez más las posibilidades de múltiples destinos diferentes. Es decir, más allá de cierto límite en donde pueden triunfar o los necrones o el caos, una vez más los hilos del destino se vuelven a ramificar y a tener muchas otras posibilidades. Por eso es importante Guilliman, porque Guilliman es una pieza clave dentro de los planes del emperador para lograr evitar esos destinos funestos que nos llevan a la victoria del caos o la victoria de los necrones. Y esto es muy importante porque nos presenta que solamente hay dos fuerzas verdaderamente grandes que pueden destruir completamente la galaxia: necrones o caos. Deja de lado a la amenaza de los tiránidos. Es un poco decepcionante eso porque los tiránidos son comúnmente tenidos como una gran amenaza, como una fuerza de destrucción inimaginable, pero la novela nos dice, hey, al final del día, las únicas dos fuerzas que verdaderamente pueden destruir la galaxia, necrones o el caos, los demás no cuentan. Y a eso va Natase. Natase habla con Guilliman, le dice, che, no podés ir para allá, si te morís es el fin de la galaxia, cuídate. Y Guilliman le dice, yo no puedo no ir, tengo que hacerlo porque ese es el destino de la humanidad. Si no detenemos a los necrones, la humanidad se jode. Yo entiendo de que vos sos una persona que se preocupa por mi bien, pero vos te preocupás más que nada por el bien de los Eldar, no de la humanidad. Así que tus planes, aunque al final eviten mi muerte, no quiere decir que sea lo mejor para la humanidad. Eso es lo que razona Guilliman. Natase puede ser un amigo, podemos llegar a acuerdos, la humanidad y los Eldar pueden llegar a un acuerdo de paz y vivimos tranquilos unos con el otro, pero no. No, yo tengo que hacer mis propias cosas, no soy una marioneta de los Eldar. Eso le dice Guilliman a Natase. Y Natase le dice, ¿y vos en verdad crees que sos verdaderamente el amo de tu destino, de que nadie te manipula? Y él dice, no puedo decir eso, y sé que mi verdadero amo es el emperador, pero al menos el emperador es alguien que se preocupa por la existencia y la supervivencia de la humanidad. Entonces, si lo que estoy haciendo lo hago por voluntad del emperador, no importa, porque los objetivos del emperador, que es salvar a la humanidad, y mis objetivos son los mismos. Yo también quiero salvar a la humanidad. Entonces Natase se retira, abre un portal con hueso espectral hacia la telaraña por si las dudas.
El personaje de Natase en esta novela me pareció excelente. Lo reflejaron muy bien, muy Eldar. Natase desprecia a los humanos, pero a la vez los admira, porque dice: nuestra caída y la caída de los humanos fue muy parecida, pero los humanos se han aferrado, se niegan a la caída totalmente, luchan desesperadamente para evitar su caída y han logrado extender su agonía 10.000 años. Nosotros nos resignamos hace muchísimo tiempo. Entonces ve ese deseo de los humanos por sobrevivir, por luchar, etcétera, como una herramienta muy útil para evitar el fin de la galaxia y con eso también extender la vida de los propios Aeldari. Pero sí, desprecia a los humanos. El aire que respiran los humanos le parece nauseabundo. Dice: los humanos tienen olores, sus mentes primitivas, sus gustos por la estética, todo es horrible. Para Natase, estar con los humanos es aberrante. Es una relación de desprecio a los humanos por lo que son, pero siento cierta admiración por los humanos por su resiliencia y por la utilidad que pueden tener para mi especie. Entonces ahí vemos cómo es Natase, ¿no? Es muy Eldar, eso me gustó muchísimo. Y además Natase es un personaje clásico, un personaje muy viejo, que ha sido reinventado, es decir, se ha rehecho a Natase, que originalmente era un ultramarín medio Eldar, a un verdadero Eldar que viaja con los ultramarines. Está bastante bien. Otro personaje muy importante en esta novela, que podríamos decir que es uno de los protagonistas, es Mesinius, el capitán de la 10ª compañía de los cónsules blancos. Los cónsules blancos fueron destruidos, fueron aplastados por Mortarion. Creo que en la novela Lord of Silence es en la que destruye su mundo natal, Sabatín, y los cónsules blancos son arrasados. Y bueno, al final se nos dice: sí, los cónsules blancos están prácticamente extinguidos, quedan muy pocos cónsules blancos, hay 2 capitanes nada más que han sobrevivido, que uno es el propio Mesinius, y después hay otro capitán más que se ha nombrado por Guilliman, o lo han nombrado los otros hermanos supervivientes, que son muy pocos, creo que son 14, como el nuevo señor del capítulo. Y acá hay un momento muy lindo en el que Guilliman habla con Mesenius y le dice: los escudos grises que han estado con vos luchando a lo largo de tantos años van a ser la pieza angular de la resurrección de los cónsules blancos. A partir de ahora, todas esas tropas, esos 450 que todavía están bajo tu mando, pasan a ser cónsules blancos. Y así el capítulo de los cónsules blancos, que había estado casi aniquilado, que ya no quedaba prácticamente nadie de ellos, es reconstituido con estas fuerzas primaris que han estado bajo el liderazgo de un cónsul blanco. Así que eso está muy bueno. Han aprendido bastante de cómo actúan los cónsules blancos gracias a Mesenius. Y es algo muy bueno, muy positivo para mí, porque los cónsules blancos son de los hijos de Guilliman más interesantes, creo yo, porque ellos son religiosos. Además de que durante mucho tiempo fueron los guardianes. Fue uno de los capítulos guardianes del Ojo del Terror, que tenían que impedir el ataque de fuerzas enemigas. Y acá, al final de la novela, pasa algo parecido, ¿no? Los cónsules blancos tienen una vez más una misión similar a la que tuvieron en su momento de la fundación de su capítulo, así que está muy bien hilado todo, me encanta. El personaje de Mesinius es un muy buen personaje, es un personaje característico que tiene sus propias cosas, es un capítulo además que es religioso, ellos en verdad creen que el emperador es un dios, dice: nosotros no somos templarios negros, no tenemos ese tipo de fanatismo religioso, tenemos un culto muy parecido como tienen los demás capítulos de Marines Espaciales, solamente que en lugar de venerar al emperador como la máxima figura de la humanidad, lo adoramos como un dios, pero no somos así de fanáticos religiosos. Actuamos mucho más lógicamente como cualquier otro hijo de Guilliman, y eso me parece algo muy interesante de su capítulo. Un capítulo religioso de hijos de Guilliman, y Guilliman le tiene mucho aprecio a Mesenius, y eso está muy bueno, ver como Guilliman incluso en un punto dice: ¿quién soy yo
para juzgar tus creencias. He cometido muchos errores a lo largo de mi vida. Si vos creés que mi papá es Dios, créelo, no pasa nada. Vemos ahí esa evolución de Gilliman de empezar a aceptar que quizás él no tenga todas las respuestas, que la verdad imperial fue una mentira, que existen entidades en el Immaterium que se hacen llamar dioses y que, en cierto sentido, bueno, mejor que adoren a mi padre y no a los dioses del caos. Un pensamiento muy parecido al que tiene Lionel Johnson cuando aparece por primera vez en el libro León Hijo del Bosque. Así que buen personaje Misenius, un personaje que va a ser muy importante en la misión que va a tener con Belisarius Cawl. Porque acá venimos a la parte importante. Gilliman ha reunido a la flota Primus y a la flota Tertius para lanzar un ataque hacia dos bases importantes de los Necrones en el borde del sistema. Y también ha enviado a Belisarius Cawl a una misión importante para ver si pueden utilizar la tecnología de los Necrones a su favor. ¿Cómo es esto? Cawl cree que ha aprendido lo suficiente de los Necrones como para utilizar su propia tecnología. Y ha ido a un mundo Necron en específico que es muy importante para ver si puede manipular esa tecnología y usarla a favor del Imperio. Por eso ha pedido a Gilliman que lance ataques de distracción para que él pueda trabajar. Gilliman lanza esos ataques, pero dice, no solamente son de distracción para el archimago, sino que si podemos, nos vamos a quedar con esos sistemas. Y la guerra que se desata es tremenda, es pavorosa. Y me encantó porque vemos batallas en tierra, en los propios planetas de los sistemas, donde desembarcan tropas humanas y empiezan a pelear con los necrones, y cómo los humanos, a pesar de todo, los humanos han peleado bastante bien contra los necrones son muy muy poderosos, pero los humanos con su tecnología demuestran de que pueden incluso derrotar a los necrones. Los necrones no son invencibles, a pesar de su gran número, a pesar de su gran poder, etc., pero los humanos tienen lo suyo como para plantarles cara. Podemos ver, y esto me pareció extraordinario, muchas más batallas espaciales. Por lo general, cuando vemos las diferentes novelas de Warhammer 40.000, las batallas espaciales son totalmente secundarias. Vemos pocas maniobras de grandes flotas luchando unas contra otras, y la mayor parte de las batallas se libran en tierra. Y esto, casi siempre en las guerras en Warhammer, las vemos desde el punto de vista de las tropas en tierra. Y acá la podemos ver en el punto de vista de los capitanes de flota, los capitanes de los grupos de batalla, de cómo dicen, allá hay una flota enemiga, tenemos que hacer este tipo de maniobras evasivas, disparen todos los torpedos. Hay muchísimas batallas espaciales. La guerra es principalmente espacial. Y esto no es muy común. Yo he leído bastantes novelas de Warhammer 40.000 y la mayoría de los combates son en tierra. Tener grandes batallas estelares y que la mayoría de la acción se centre en esas batallas estelares, excelente, es excelente, y lo hicieron muy bien. Muy buenas batallas espaciales, podemos ver diferentes tipos de naves necronas. Para destruir una nave necrona se necesitan entre 4 o 6 naves imperiales. Destruís una nave necrona, te destruye 2 naves imperiales. Son muy poderosos los necrones, pero los humanos se defienden, a pesar de la alta maniobrabilidad de las naves necronas, de su alta velocidad, etcétera, etcétera. Los humanos logran destruir varias naves de los necrones. Pero obviamente, el Rey Silente aparece y la batalla se decanta completamente para el bando necrón. Las fuerzas necronas son muy superiores ante las humanas. Cuando los humanos superaban en número a los necrones, podían defenderse, pero cuando llega la flota del Rey Silente, no hay nada que hacer, hay que retirarse. Y los humanos sufren una derrota muy fuerte a manos de los necrones. Y esto está muy bueno porque podemos ver en esta novela
de Amanecer de Fuego una victoria incontestable del lado de los Necrones. Los Necrones ganan, los humanos se tienen que retirar de los sistemas que han invadido y volver a la frontera de donde partieron. Los Necrones tienen una gran victoria sobre los humanos. Guilliman está muy enojado, está furioso, si se puede decir de alguna manera, por esta derrota. Él dice: subestimé a los Necrones son mucho más poderosos de lo que yo hubiera imaginado. Y el problema es muy grave, pero no puedo destinar tantísimos recursos al Nexoparia, porque si lo hago, si me dedico solamente a enfrentarme a los Necrones en el Nexoparia, el resto de la galaxia se viene abajo. Entonces es una situación súper dura de Guilliman. Él siente que están en una tenaza. Por un lado, los senos del Nexoparia, que son muy poderosos, y por el otro lado, el caos. Y se nos dice que la fuerza que envió Guilliman a enfrentar a los Necrones en el Nexoparia, enfrentando a las fuerzas del caos, podrían conquistar todo un segmentum. Tanto la flota Primus al completo y la flota Tertius al completo, enfrentándose a las fuerzas del caos, como estuvieron enfrentándose hasta ahora en la guerra, en la cruzada Indomitus. Las dos fuerzas juntas con todo ese poder pudieron haber conquistado un segmentum entero de las manos de las fuerzas del caos. Y tuvieron que retirarse del lado de los Necrones. Los Necrones los han hecho retroceder. Eso nos muestra el enorme poder de los Necrones. Pero los Necrones no se han salido de rosita. Los Necrones han ganado. Muy bien por los Necrones. Pero los humanos les han dado también pal pelo, como dicen. Los Numeral no se han salido sin sus propios golpes. Uno de los personajes que aparece a lo largo de la novela es la capitana de uno de los grupos de batalla, el grupo de batalla Iolus de la flota Tertius. Decide que hay que destruir una nave tumba. Las naves tumba son las naves más grandes, poderosas. Muy pocas veces en la historia se han reportado las naves tumba. Las naves tumba son, ¿cómo decirlo? Si tuviera que compararlas con naves imperiales, sería una nave tipo gloriana. Las naves tumba son lo mejor de lo mejor que tienen los Necrones. Hay muy pocas veces que se ve una nave tumba. Es impresionante el poder de las naves tumba, son inmensísimas. Pero esta capitana del grupo de batalla Iolus logra destruir, se sacrifica su propio grupo de batalla, sacrifica su propia nave. Al final ha tenido que sacrificar muchísimo para poder destruir esa nave tumba, pero la destruyeron. Destruyeron una nave tumba. Impresionante. Yo ahí quedé como, wow, increíble. Esto es alucinante. Una nave tumba destruida completamente. Entonces ahí podés ver, ¿no? Cómo los humanos, a pesar de los pesares, pudieron plantarle cara a los Necrones, pudieron destruir muchas de sus naves, destruyeron una nave tumba, pelearon bien. Para mí los humanos pelearon bien. Pero también, en un momento hay que huir, empieza la retirada, hay que retirarse porque si no estamos jodidos. Y los Necrones, liderados por el Rey Silente, los persiguen. Y acá viene, creo yo, mi mayor crítica a la novela. La novela se llama El Rey Silente. Aparece la imagen del Rey Silente gigantesco, imponente, poderoso en la portada. Y el Rey Silente aparece 2 veces en toda la novela. La primera vez cuando habla con Guilliman, habla uno de sus sirvientes Necrones, el Rey Silente no habla, pero habla a su sirviente y dice: ríndanse, sométanse, conviértanse en esclavos y no los aniquilaremos. Serán esclavos del Rey Silente. Guilliman les dice: no vamos a ser esclavos, vamos a luchar hasta el final. Las estrellas pertenecen a la humanidad, su tiempo ha pasado. Y entonces el Rey Silente dice: bueno, que se sepa, este es el decreto del Rey Silente, vamos a destruir a la humanidad y vamos a dejar que unos pocos sobrevivan para que se conviertan en animales de zoológico. Básicamente eso. El Rey Silente quiere preservar a la humanidad
como animales de zoológico mientras el resto de la especie es destruida. Gilliman tiene que huir del rey silente y, como dije, este es mi problema porque ya empiezan, me pasó ya 2 veces, digámoslo, con las novelas de Warhammer 40.000. Me han engañado otra vez. La novela de Fulgrim, prácticamente no aparece Fulgrim, pero hace cosas y aparece y vemos a Fulgrim un poco, pero teníamos una imagen gigantesca de Fulgrim, uno decía, wow, vamos a ver a Fulgrim hacer cosas increíbles y no pasa nada. Y acá es peor, porque tenemos al Rey Silente enorme en la portada, la novela se llama El Rey Silente, como esa otra novela se llamaba Fulgrim, y aparece el Rey Silente menos que Fulgrim en la anterior novela de esta característica, ¿no? De tener el título del personaje en la portada, una imagen gigante del personaje, y el Rey Silente aparece 2 veces en toda la novela. Y vos decís, wow. Y tampoco hay punto de vista Necron. La novela es muy buena, me encantó, es excelente, pero, algo que a mí me pareció que faltó, teniendo en cuenta que la novela se llama El Rey Silente y que los Necrones son la fuerza principal con la que se enfrenta el Imperio, no hay un point of view de los Necrones. Y aparece un Faeron de vez en cuando hablando con los humanos. Pero no tenemos el punto de vista de los Necrones, decir, wow, los humanos nos han atacado, hay que ir a repeler el ataque, cosas así, no pasa nada. Nunca vemos cómo reaccionan los Necrones a la guerra. Creo que eso para mí me falta, porque los Necrones pueden ser personajes muy entretenidos, ya lo hemos visto con Orican, con Trasim, los Necrones pueden ser personajes muy muy divertidos de ver, y acá no lo vemos, y eso es una pena. Pero bueno, Gilliman se tiene que retirar, se retira con sus fuerzas, el ataque Necron es tremendo, y los Necrones logran abordar el Amanecer de Fuego, la nave insignia de Gilliman hasta ahora, pero ya va a dejar de ser su nave insignia, se ha recuperado el honor de Macrash, entonces Gilliman ya se estaba preparando para que volver a su propia nave, volver a su nave clase gloriana, el honor de Macrash, y dejar el Amanecer de Fuego como una nave secundaria. Pero ahí está Gilliman tratando de escapar del honor de del Amanecer de Fuego, y invaden la nave los Necrones. Y acá pasa algo que a mí me dejó alucinado. La pelea contra los Necrones está muy buena, podemos ver, por ejemplo, ahí a Colquhoun utilizando sus armas de custodes, derrotando a los Necrones. Los Necrones son pisoteados por los custodes. Una vez más nos muestran a los custodes como una fuerza muy muy efectiva para enfrentarse a cualquier tipo de enemigos, bien por los custodes, pero lo principal para mí es ver a Gilliman. Gilliman, cuando pelea contra los Necrones, obviamente los hace papilla, pero cuando Gilliman los ataca con la espada del emperador, pasan cosas muy muy raras. Normalmente, cuando uno parte a la mitad a un Necron, el Necron busca volver a unir sus 2 mitades cortadas y reensamblarse. El metal viviente de los Necrones impide que sean destruidos fácilmente, su necrodermis. Y cuando los Necrones están tan dañados que no pueden reensamblarse por sí solos, por lo general desaparecen. Hay ocasiones en las que no, que verdaderamente son totalmente destruidos, pero generalmente desaparecen para ser revuelta rehechos. Acá pasa algo muy muy diferente. Gilliman corta por la mitad a los Necrones con la espada del emperador, y en el mismo momento en que los corta por la mitad, ahí caen los Necrones y pierden completamente sus funciones. En heridas, en cortes, en ataques, que normalmente los Necrones se hubieran podido recuperar sin ningún problema si hubieran sido atacados por un arma similar, pero que no sea la espada del emperador, en esta ocasión los deja totalmente inactivos con un solo corte. Los corta en 2, cae el Necron, pierde totalmente sus funciones. Pelea
contra una forma, como ellos dicen, ¿no? Una forma superior de necrones, de estos necrones que controlan a los otros necrones, Gilliman le hunde la espada del emperador en el pecho, el necrón cae al suelo, y el necrón está como, me hirió, pero no parecía estar asustado el necrón. Y de repente, el metal viviente, la necrodermis, no puede repararse. La herida que le causó Gilliman en el pecho no se repara, no se repara, no se repara, no se repara. Y al final parece que el necrón en verdad hizo un grito de terror y dejó de funcionar definitivamente. Gilliman, con la espada del emperador, siempre hemos sabido que tiene la capacidad de dar muerte permanente, que si te matan la espada del emperador, te moriste. Pero siempre lo pensamos, cuando escuchamos eso, en los demonios del caos, que reviven en el Inmaterium y vuelven una vez más. Pero ahora nos enteramos de que la espada del emperador también da muerte permanente a criaturas sin alma, como son los necrones. Si la espada del emperador te hiere, aún siendo un necrón sin alma, te mata para siempre. Eso a mí me dejó como, ¡wow! ¡Wow! ¡Pinche emperador! ¿Qué arma tenías? Podés matar incluso a seres sin alma de manera permanente. Increíble. Impresionante, maravilloso, extraordinario. Y al final Gilliman es salvado por Natace, llega a la nave de los Eldari, y ahí aparece por segunda vez el Rey Silente, que parece como que va a abordar la propia nave de los Eldari, el portal no se cierra, y el Rey Silente quiere acabar con Gilliman para acabar con la humanidad para siempre, y al final logran cerrar el portal a tiempo como para que el Rey Silente no vaya a enfrentar a los Eldar y a Gilliman en la nave, en lo que vendría a ser el mundo astronave. Y Gilliman les dice: muchas gracias por haberme ayudado, nuestros pueblos seguirán siendo aliados, y dicen: nos debes una vez más, se dicen: todavía tenés más deudas con nosotros, Gilliman. Pero bueno, ahí Gilliman es salvado una vez más por los Eldari. Y vemos ahí cómo el Rey Silente estuvo muy cerca de enfrentar a Gilliman. Algo que me pareció interesante nombrar cuando el Rey Silente está amenazando a Gilliman para que se rinda, es que le muestra cómo el grupo de batalla Cálides está enfrentando todavía a los necrones. Ve Gilliman escenas de derrota, de constante victoria de los necrones, de cómo el grupo de batalla Cálides ha sufrido muchísimo, han perdido muchísimas fuerzas, pero Gilliman le dice: vos me estás amenazando con esto, me decís cómo ustedes son tecnológicamente superiores, cómo son mejores que nosotros y cómo nos van a derrotar. Pero lo que yo veo ahí, en lugar de derrota, veo resistencia. Veo cómo, a pesar de todo su poder, la humanidad sigue luchando, sigue oponiéndose a ustedes, de que todavía no los han destruido. Y el grupo de batalla Cálides lleva años en el Nexo Paria y todavía da pelea. Para Gilliman, eso no es un símbolo de debilidad. Al contrario, que los necrones que se creen amos del mundo material, que los necrones que se creen los seres que deben dominar la galaxia, les exijan rendición en lugar de ir y aniquilarlos completamente, para Gilliman es símbolo de: sí, son peligrosos, sí, son poderosos, sí, están en ventaja en su reino del Nexo Paria porque tienen la calma de su lado. Sí, es muy peligroso, son muy peligrosos los necrones. Los he subestimado, pero los necrones también nos subestiman a nosotros. La humanidad no va a caer. Los necrones piensan que nos van a asustar, no nos van a asustar. A pesar de todo, a pesar de las derrotas, a pesar de todo lo que estamos sufriendo, no nos han vencido. Los necrones no tienen el poder para destruir a la humanidad. No, por lo menos por ahora. Y no mientras no completen su plan de los Nexo Paria que separen al Materium del Inmaterium.
Y ahora Guilliman tiene una tarea que es la de contención. Una vez terminada la batalla, se reúne con Mesenius y le dice que ahora lo va a nombrar guardián del sector Nephilim. Le va a dar tropas, le va a dar equipo, le va a dar todo. Les va a dar un mundo, un nuevo mundo capitular. Y su tarea va a ser similar a la que tenía originalmente su capítulo con el Ojo del Terror. Ahora su tarea va a ser en el Nexo Paria. Van a luchar donde puedan, van a atacar donde puedan, van a contener el avance de los necrones. Van a dejar a los necrones contenidos en el Nexo Paria, mientras Guilliman sigue luchando en otras partes de la galaxia, derrotando las otras amenazas del Imperio. Y una vez Guilliman logre la victoria, principalmente contra las fuerzas del caos, libere el Imperio Nihilus, y al fin tenga tiempo y las fuerzas necesarias, va a ir al sector Nephilim y va a acabar con la amenaza necrona. En este momento el Imperio tiene demasiados enemigos como para concentrar todas sus fuerzas en los necrones. Pero cuando llegue el día, cuando llegue el momento, Guilliman está seguro de que podrá reunir las fuerzas suficientes del Imperio para acabar con los necrones. Los necrones son una amenaza grave. Los necrones no van a poder ser vencidos por ahora, pero Guilliman está convencido de la victoria de la humanidad. Los necrones no han logrado ganar a la humanidad, ni nunca lo lograrán. Eso es lo que piensa el primarca Robert Guilliman, y ha dejado a uno de sus hijos más queridos al mando del sector Nephilim para contener la amenaza necrona, para evitar que sigan expandiendo el Nexo Paria. Pero ¿qué pasó también con Belisario Skaul? Belisario Skaul, en su otra misión, accede a la tecnología necrona, la analiza, y ahora Cole ha demostrado tener una muy buena noción de cómo funciona la tecnología necrona. Logra desactivar este sistema en las lindes de los dominios de los necrones, lo que demuestra que Cole puede desactivar los pilones necrones, haciendo que la amenaza que representa la calma se disipe. Y también Cole ha demostrado de que puede manipular la tecnología necrona de teletransportación. Manipula la tecnología necrona y se teletransporta con el resto de las fuerzas que lo han acompañado, incluido Misenius, de vuelta a la nave, y han huido. Cole ahora tiene una idea más o menos acertada de cómo puede utilizar la tecnología necrona, de que él está en condiciones para poder revertir los efectos de la calma y utilizarlo en su propia tecnología en beneficio de la humanidad. Lo habla con Guilliman, le dice: esto tomará tiempo, quizás años, para poder lograr dominar la tecnología necrona y cumplir nuestros verdaderos objetivos. Porque si creo pilones necrones demasiado débiles, no van a contener al Immaterium. Si los hago demasiado fuertes, le estaríamos haciendo el trabajo a los necrones. Tenemos que encontrar el balance perfecto entre un punto y el otro para poder cerrar los portales al Immaterium, pero no cortar completamente nuestra conexión. De esa manera la humanidad podrá prosperar en la galaxia. Ese es el gran plan de Belisario Skaul, y le dice a Guilliman que tienen que ir a un planeta en específico que se encuentra en un sistema estelar que es el que aparece en la primera novela de Amanecer de Fuego. Creo que era el Pozo de Calcus, algo así. Y en ese sistema que estaba ese pozo dimensional del Immaterium, esa grieta, es donde se reunían fuerzas de las legiones traidoras. Entonces le decía: tenemos que ir ahí, me voy a hacer con el control del planeta, de ese sistema, y voy a empezar a estudiar con esa grieta a los pilones necrones. De esa manera voy a ir estudiando poco a poco y lograr perfeccionar la tecnología necrona, y así cerrar las grietas dimensionales. Guilliman le dice: ok, hay que hacerlo, porque pueden ocultar el verdadero trabajo de Belisario Skaul, la verdadera razón de por qué fueron
a ese sistema en específico y mantener todo esto en secreto. Porque Cole dice, mientras menos gente sepa qué es lo que estoy haciendo, mejor. Porque de esa manera el enemigo, ya sea los necrones o el caos, no se van a enterar de cuáles son nuestros verdaderos planes, nuestros verdaderos objetivos, y voy a poder trabajar tranquilo. Cole dejará la Cruzada Indomitus para dedicarse completamente a este trabajo, porque le dice, si yo estoy en la Cruzada Indomitus y me encargo de muchísimas otras cosas, lo que va a pasar es que nuestro plan para cerrar la Gran Grieta tomará siglos, 300 años. En cambio, si me dedico enteramente a esta labor, tomará mucho menos tiempo, tomará unos cuantos años. Y Gilliman acepta eso, pero Cole le deja un regalo. Y ese regalo es el Cole inferior para que pueda seguir ahí charlando con Gilliman. También algo que pasa en la novela es que Mesenius queda herido en la batalla con los necrones, y cuando lo rescatan ahí junto con el resto de las fuerzas que estaba con Belisarius Cole, dice Cole, bueno, parece que a nuestro buen Lord Teniente le ha llegado la hora de unas mejoras. Y ahora vemos cómo fue que este personaje tan importante de los cónsules blancos y uno de los hijos más queridos de Gilliman ha pasado el Rubicon Primaris y se ha vuelto un Marine Primaris. Un muy buen personaje, me gustó mucho el personaje de Mesenius, muy buenas las apariciones de Belisarius Cole, excelente Gilliman, el que nos haya mostrado cómo la espada del emperador puede dar muerte verdadera a los necrones, es impresionante. Gilliman dice, algún día voy a matar al rey silente, y con la espada del emperador, que ya hemos visto que puede dar muerte verdadera a quien sea, incluso a los necrones, me creo que Gilliman pudiera, si se da la oportunidad, matar al rey silente para siempre. Gilliman puede matar a quien quiera para siempre. El problema es que nuestro bueno robot de Gilliman, a pesar de que tiene el arma que puede matar a cualquiera, por lo general, digámoslo, no es el mejor luchador de la galaxia. Es impresionante Gilliman, pero hay gente que lo ha derrotado en muchas ocasiones, pobrecillo. Pero como digo, una novela extraordinaria, hemos aprendido muchísimo. La novela, como digo, es el final de Amanecer de Fuego, porque Gilliman escapa del Amanecer de Fuego gracias al portal de Natase, y la nave Amanecer de Fuego es destruida. Los necrones acaban con Amanecer de Fuego. Y así termina la saga de novelas que tiene ese nombre. El final de la saga de Amanecer de Fuego termina con la destrucción de la nave Amanecer de Fuego. Un cierre perfecto. Y cierra esta novela como una verdadera precuela. ¿Querés saber cómo Gilliman está llegando? Porque al final de la novela Gilliman nos dice, tengo que volver a ultramar. Las noticias que llegan de ultramar son jodidas. Mi hermano Mortario está a punto de atacar ultramar. Lo estoy prediciendo porque los ataques de sus hijos son cada vez mayores. Va a atacar ultramar, tengo que volver ahí. Pero hay que pasar primero por este sistema para lograr capturarlo y que Cole haga sus experimentos, cosa que aparece en Amanecer de Fuego. Vos querés ver la guerra que nos plantea Gilliman contra la Guardia de la Muerte en ultramar, tenés que ir a la trilogía Dark Imperium. ¿Querés ver cómo Gilliman conquista ese sistema para que Belisarius Cole se haga con el control de ese sistema y pueda seguir con sus investigaciones? Aparece en la primera novela de Dark Imperium. Entonces, esta novela es el cierre perfecto. Cierra Amanecer de Fuego con la destrucción de Amanecer de Fuego y nos deja ya planteado lo que vendrá después, que es Dark Imperium. Y Dark Imperium ya está terminado, obviamente. Entonces, ya no hay nada más que contar sobre esta parte de la historia. Acá se cierra. Hemos empezado Amanecer de Fuego con el inicio de la Cruzada Indomitus. Terminamos la saga de Amanecer de Fuego en donde empieza Dark Imperium. Y ahora, a partir de este momento, ya salió la novela de León, Hijo del Bosque. Entonces, todo lo que tenga que salir ahora, si tiene que salir una nueva saga, una nueva trilogía, lo que sea, a partir de este momento, Games Workshop tiene las manos libres
para seguir la historia donde lo dejaron. Pueden contar cualquier historia. Ya la historia de cómo llegamos de Amanecer de Fuego a Dark Imperium está terminada. La historia de Dark Imperium está terminada. La aparición de Lion está terminada. Ya está. Ahora, por fin, espero que Games Workshop no la cague y por fin empiece una saga que nos cuente la historia del Imperio y la historia de la galaxia, la historia que sigue a partir de este punto a través de diferentes novelas. Que empiece una nueva saga y que ahora sea como nos prometieron originalmente, que sea como la saga de Herejía de Horus, que cada novela o cada ramificación de esas novelas vaya contándonos la progresión de la historia. Eso creo que yo estaría muy bueno y nos llenaría de hype cada vez que nos cuentan esas historias. La novela es excelente, está muy buena. Creo yo que no es necesario haberte leído todo Amanecer de Fuego para verte esta novela. Hay un personaje que aparece que es Janice Saint-Giff, que es un personaje que aparece pero muy secundario. Creo que es la segunda novela de Amanecer de Fuego y acá vuelve a aparecer y muere junto a las hermanas de batalla defendiéndose y luchando contra los necrones. Es decir, no hay que verse Amanecer de Fuego completo para disfrutar esta novela. Eso me parece algo muy muy aceptable porque ya podemos seguir adelante, podemos avanzar. Espero que Games Workshop lo haga, que tome la decisión de avanzar la historia. Ya terminamos toda esta etapa. Sigamos para adelante. Contame historias de Lion, contame historias del Nexoparia, contame historias nuevas. Ya no estemos en una etapa de precuelas. Avancemos como avanzó en su momento Dark Imperium. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.